Buenos días. Bueno, hoy continuamos con la segunda clase en lo que es optimización estocástica y manejo de riesgo. Vamos a concentrarnos en esta primera parte que vamos a editar en este video, en esta grabación, acerca del manejo de riesgo para sistemas de recursos hidráulicos. Fundamentalmente nos vamos a concentrar en riesgo y recursos hidráulicos y lo que eso puede implicar. Aquí están más o menos los 4 temas que vamos a tocar, ¿sí? Entonces los iremos desarrollando, donde fundamentalmente el estudio se va la clase se concentra en analizar las alternativas que tenemos para controlar los diferentes riesgos. Vemos que cuando hay recursos hídricos hay muchos riesgos, o sea, es de las variables que afectan en las dos colas de la distribución. Hay riesgos, pues ya que sabemos que la abundancia de agua pues nos va a traer problemas fundamentales de inundaciones, de deslaves, y la escasez de agua nos va a traer problemas de falta de atención en la demanda de electricidad, de acueductos, de sistemas de riego, que en las mismas industrias pueden llegar hasta allá, y en la parte ambiental pues también nos va a disminuir el flujo para garantizar la calidad del ambiente. Entonces es un problema realmente complejo. Ya se esté mirando desde un punto de vista completo en un sistema, por ejemplo, de recursos hídricos, o simplemente esté focalizando en el sistema de manejo de riesgo en una cuenca, por ejemplo. Tenemos básicamente yo he resumido 2 estrategias para enfrentar el riesgo. Una es intuitiva, que es la que hemos venido aplicando y la que se aplica en muchos sistemas hidroeléctricos que son operados y que tienen un esquema intuitivo, que va a ser lo primero que vamos a ver, el primer tema, y el otro es un enfoque científico que está basado en lo que vimos en la pasada clase. Como hablamos, entonces estamos hablando de optimización de riesgo y nuestro enfoque general es modelos de programación estocástica. Entonces ya, si recordamos de la primera clase relacionada con optimización estocástica, pues nos concentramos en conceptualizar los diferentes puntos que tenemos que atacar. ¿Sí? Miramos procesos de toma de decisiones, simulación de procesos estocásticos, quizás se vuelva a profundizar un poco más en todo lo que implica simular procesos estocásticos relacionados con el agua o con variables hidroclimáticas, porque un mal modelaje no lo mejora un buen modelo. La estrategia de solución la veremos en unas clases posteriores con mayor detalle, y hoy nos concentraremos en todo el manejo de riesgo para recursos hídricos, donde ya miramos el manejo de riesgo en general, que todo lo que vimos en general pues aplica acá. Y entonces hoy nos concentraremos en esta parte. Primero que todo, pues, la primera alternativa que tenemos es manejar el riesgo considerando en los modelos, que ha sido la tradición. La tradición es encontrar modelos de gestión de recursos hidráulicos, de operación de sistemas hidroeléctricos que no contemplan para nada el riesgo. ¿Sí? Entonces, pues estamos abocados a 2 tipos de problemas, ya sea apagones o sea inundaciones, porque no estamos haciendo la tarea completa de mirar la relación entre valor esperado del revenue, de la ganancia, del indicador de ganancia del sistema versus el riesgo. ¿Sí? Y simplemente nos queda un mundo en el cual, cuando tomamos un modelo de optimización estocástica y solo maximizamos el valor esperado del revenue o minimizamos el valor esperado de los costos, pues automáticamente nos estamos ubicando en la posición de mayor riesgo. Y eso no se nos debe olvidar. Si yo no hago el análisis de riesgo y yo invierto, me voy a la bolsa de valores y compro acciones y compro títulos y monedas mirando solo el valor esperado, me llenaría de una sola acción, la que tiene mayor valor esperado, y no compraría absolutamente
ninguna otra. Y esto ya lo saben los señores financieros que se mueven el sector financiero. No se puede concentrar un portafolio en una sola acción o en un solo instrumento o en una sola moneda, puesto que eso sería arriesgar. Esa no es una solución óptima, es una solución de máximo riesgo. Entonces, cuando estamos operando un sistema de recursos hídricos e ignoramos el riesgo, pues estamos tomando una posición de máximo riesgo. Y esto es lo que hemos venido haciendo en muchos modelos que operan y que sirven para destacar sistemas de recursos hídricos que fueron utilizados en múltiples países. Entonces tenemos que por su estructura, los modelos de optimización estocástica, cuando no tienen restricciones de riesgo y maximizan el valor esperado, implican una posición propensa al riesgo. Bien, entonces, y eso es lo que estamos haciendo, ese es nuestro punto de más partida. ¿Qué es lo que hemos hecho? Posteriormente, como no estamos incluyendo el riesgo de una manera científica, y cuando hablo científica es con toda la parte matemática bien modelada y incluyéndola de la mejor forma posible, de acuerdo al conocimiento que han desarrollado personas estudiosos en el tema, entonces nos tenemos que ir por el riesgo empírico. Y el riesgo empírico es básicamente, no el riesgo empírico, sino por una política empírica de control de los riesgos. Y entonces lo que existe típicamente en los sistemas de recursos hidráulicos es fundamentalmente intentarnos crear lo que llamamos curvas de mínimos operativos o curvas de aversión al riesgo o niveles de alerta. Pero en general lo que estamos haciendo es tratando de imponer una curva que evite que los embalses fundamentalmente bajen a determinados niveles en los cuales la persona que está operando en la institución, el despachador del sistema, el regulador del sistema o el planificador del sistema consideran que se está bajando más allá de un riesgo, se está entrando en una zona de alto riesgo. Y como no estamos incluyendo riesgo científico, entonces tenemos que incluir algún otro tipo de mecanismo. Y entonces este es el proceso que hacemos. Primero, en un primer paso, si nosotros analizáramos el sistema sin incluir ninguna restricción de riesgo, de ese tipo de manejo de riesgo empírico que vamos a tener, tendríamos una operación que sería la curva rosada, que pasaría por debajo de una curva de alerta, de una curva de mínimos operativos, de una curva de prevención. Cuando digo de aversión al riesgo es porque no me quiero meter acá, esos han sido los nombres que me han dado a esa curva, pero básicamente lo que yo estoy tratando es de evitar que este perfil de operación por debajo de esta curva se dé. Y entonces lo que yo pienso es que como modelador, y que es lo que hemos venido haciendo y lo que se han hecho muchos modelos y es fácil verificar, la idea es ajustar, meter una curva en adelante vamos a llamar de mínimos operativos, pongámoslo así, por debajo de la cual no quiero operar. Entonces la voy a imponer al modelo con la idea de que el modelo va a seguir esa curva, y de que me voy a quitar el problema de bajar de los determinados niveles de riesgo que yo he estimado que no debería bajar. Pero lo que ocurre, desafortunadamente lo que ocurre es lo que se está viendo ahí, de que el resultado del modelo matemático que se está utilizando de esa forma, lo que está trayendo son curvas de operación por arriba, bastante por arriba en algunas épocas del mínimo operativo, y que se está operando el sistema como si estuviera en situación crítica cuando no lo está. Entonces vamos a analizar bien qué es lo que pasa y entender un tipo de problema y un riesgo más que tenemos en nuestro sistema, que es el riesgo de un modelaje no acertado. Entonces, aquí vemos pues el sistema simplemente se eleva, con toda seguridad se elevará en la parte de la subida y es posible que también se eleve en la parte de la bajada. Entonces, yo voy a tratar de evitar estos perfiles. Y yo lo que estoy esperando es dividir, o sea, yo voy a decir, ok, yo tengo mi curva de mínimos operativos, que la vamos a llamar MOF, ahora en adelante. Tengo
tengo un nivel de embalse que si se baja por acá, yo voy a completar y voy a decir, bueno, el nivel del embalse va a ser una variable de violación de BMI, ¿sí? Que es la variable de violación del nivel del embalse, entonces yo la voy a penalizar de tal forma que le voy a poner un costo alto en su función objetivo para que esto se vuelva a cero y este nivel del embalse me llegue al mínimo operativo. Y eso es lo que estamos haciendo y esto es en la práctica lo que hacemos. Decimos el mínimo operativo debe ser menor o igual que el nivel del embalse más una violación. Y la violación la llevamos a la función objetivo. Entonces, la idea era ajustar ese perfil mínimo, ¿sí? de embalse, de operación a ese mínimo operativo cuando se vaya a presentar. Sí, el modelaje que vamos a llamar imperfecto, pues implica adicionar una restricción que es la que estamos mostrando acá, ¿sí? E incluir una penalización para esa variable de ajuste que yo estoy trayendo, la variable de BMI, que me está midiendo la diferencia entre el nivel final y el mínimo operativo. Cuando es por debajo es positiva y cuando es por arriba pues simplemente no me interesa realmente el valor, entonces voy a tener que meterla dentro de una restricción de máximo que ahora veremos. Pero el resultado final es que el modelo operativo, ¿sí? Si el modelo matemático se aleja del mínimo operativo totalmente, ¿sí? Se aleja por unas razones que no son fáciles de entender, ¿sí? Ese mínimo operativo, pues el perfil del embalse se aleja. ¿Por qué? Porque es como si causara pavor en el modelo matemático a acercarse al mínimo operativo. Eso es lo que tenemos. O sea, no solo pusimos un criterio empírico para tener los embalses por arriba de él, sino que ese criterio se manifiesta como fobia para no ir a violar, ¿sí? Para no acercarme en ningún momento a él. Y entonces el modelo matemático no se acerca, no es que no se está cumpliendo lo que yo esperaba, ¿sí? Que era que se mantuviera básicamente. Entonces miremos un poco la formulación para entender los problemas que terminan ocurriendo. ¿Sí? Pues acá están los símbolos que estamos utilizando. Pues hay un conjunto de embalses, ¿sí? Que tienen niveles operativos. Los niveles operativos han sido estudiados para todos los embalses. Normalmente el nivel operativo cambia mes a mes y yo tengo que hacer una simulación que en muchos casos es para muchos escenarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál es la dificultad que yo tengo? La dificultad que nosotros vamos a tener fundamentalmente es que esta violación es por periodo, ¿sí? Por cada periodo, o sea que si yo estoy modelando por meses, la violación es cada mes. Si estoy violando por semana, la violación es cada semana, ya tengo 4 violaciones en el mes. Si estoy operando diariamente, tengo 31 violaciones en el mes, y si estoy operando horariamente, pues 31 por cada las horas del mes, y así sigo aumentando. Y lo que tengo primero que todo es que es una penalización, ¿sí? De que pues no es simétrica, no es fácilmente escalable, ¿sí? Cuando estoy subiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo bajo por debajo del mínimo operativo y me están subiendo el mínimo operativo en la parte subida, pues yo me alejo, porque es que si lo violo en el día 1, a lo mejor con el agua que viene el día 2 no lo puedo superar y entonces pago violación el día 1 y pago violación el día 2, o el mes 1 y el mes 2, o la hora 1 y la hora 2 y la hora 3. Esto se vuelve y como aparte de eso en la función objetivo tengo una penalización fuerte, entonces se me vuelve que el modelo pues definitivamente decide no acercarse a esto porque tiene corrientes, porque eso es peligroso y se aleja. Y también cuando la longitud, como les decía, del periodo tiende a cero, pues se comienza a multiplicar y tendríamos que tener primero de todo de penalizaciones que sean muy bien calibradas para que una penalización en un fuera equivalente a 31 penalizaciones en 31 días, 30 días. Entonces, eso nos va a también a afectar. Entonces, este es el resultado y ahorita lo vamos a ver más tarde qué ocurre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
Pues realmente, bueno, acá están vamos a explicar un poco la, el modelamiento que hay que hacer para que lo entienda, para que se entiendan las diferencias y cómo pues, el problema es un problema de entendimiento también de lo que yo estoy haciendo. Porque realmente el problema de entendimiento es que yo lo que quiero es que no se utilice agua por debajo de este nivel, pero es en el momento en que la utilizo que debo pagar la penalización. No pagar mañana porque hoy utilicé agua que no debía utilizar y seguir pagando y a lo mejor dentro de un mes también sigo pagando porque utilicé en el mes pasado agua que no debería utilizar. Entonces todo eso es lo que me vuelve esta curva de un costo tan alto acercarme que me mantengo arriba. ¿Sí? Entonces, ya vemos, el modelaje tradicional pues, presenta ese problema y vamos a tratar de evaluar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿qué fue lo que se hizo? Este es el resultado de un estudio que contrató a alguien para estudiar el proceso de los mínimos operativos en Colombia. Entonces, básicamente tenemos que vamos a dividir la generación hidráulica en dos tipos de generación. Una generación hidráulica de costo cero, que es la que ocurre cuando yo estoy arriba del mínimo operativo, y una generación hidráulica de costo diferente de cero, ¿sí? De un costo de generación que en muchos casos está reglamentado, pero que se le pueden dar las unidades claras, porque yo puedo decir, y eso es lo que dice más o menos la ley en el caso colombiano. Colombia utilizó los sistemas de mínimo operativos que yo recuerdo hasta comienzo de los años 2000, y siempre operamos con esos criterios, con tener ese tipo de modelamiento. Entonces, lo que se decía era, mire, cuando el mínimo, había dos curvas de mínimos operativos, cuando yo llegaba a la primera curva, entonces le ponía el costo de la central más costosa más un peso, y cuando llegaba a la segunda curva, le ponía el costo de racionamiento más un peso, más un dólar, más un peso. Entonces, se esperaba que no sacara generación hidráulica porque era más costosa que sacar la técnica más barata, entonces debería hacer la sustitución y debería quedarse ahí. Pero eso no es lo que está haciendo el modelamiento. El modelamiento que está haciendo acá me lleva a esta parte. Me lleva a que el embalse no baja, ¿sí? Y yo no tengo una claridad de por qué no baja. ¿Bien? Entonces, esta aproximación pues produce muchas distorsiones con respecto al concepto reglamentado a lo que se quiere hacer, ¿cierto? Implica la posibilidad de penalizar más de una vez el uso del agua, y eso es lo más costoso. Y entonces tenemos esa reacción del modelo matemático. La formulación que vamos a llamar exacta, pero lo que vamos a decir es, bueno, miren, tenemos dos tipos de agua: el agua cuyo costo es cero y el agua cuyo costo es diferente de cero, y pues la va a fijar alguien que, como decía en el caso colombiano, la ley decía la térmica más uno para el mínimo operativo superior, y para el mínimo operativo inferior era el nivel de racionamiento más uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, acá es donde nos vamos a concentrar en ver cómo calculamos estas generaciones. Entonces, para poder hacer la generación exacta, me tengo que poner a pensar en lo que puede pasar para poder hacer el modelamiento correcto. Cuando yo termino un periodo, el periodo T, entonces yo tengo y voy a comenzar el periodo T más 1, pues tengo que el nivel inicial en el T más 1, bueno, en el T es igual al nivel final en el T menos 1, tengo un nivel operativo al final de la operación, o sea, al final del periodo T, ¿sí? Y tengo que hacer unas cuentas que son más o menos estas. Primero que todo, yo voy a tener un aporte de agua, puede que sea o no lo tenga. Ya se complican las cosas cuando ese aporte de agua viene por una transferencia de un embalse. Entonces, puede no tener embalse, entonces el aporte directo sería cero. Habría que mirar cómo están los embalses, pero digamos en un embalse convencional, pues tenemos un aporte de agua que me da que si yo no saco agua de este nivel inicial, no la utilizo, y acumulo todo el aporte, pues llego al nivel máximo que yo pueda llegar a tener. ¿Sí?
Y ese nivel máximo que yo puedo llegar a tener me está determinando la cantidad de energía que yo puedo sacar a costo cero. O sea, eso me está diciendo, mire, GHT de cero, GH0, para el periodo T, en ese embalse, no puede ser mayor que esta cantidad que yo tengo acá. Por lo tanto, la tengo que acotar. Entonces voy a decir que H0 es menor o igual que esta cantidad, ¿sí? Cuando el mínimo operativo está por arriba del nivel máximo, pues mire, yo ya no tengo realmente restricción, tengo problemas, ¿sí? Y cuando el nivel máximo está por debajo del nivel operativo, pues no me tengo por qué preocupar, porque en definitiva pues ya estoy por arriba del mínimo operativo. O sea, si este nivel inicial arranca por acá, pues yo puedo hacer todos estos cálculos y mira, y eso se simplifica en una ecuación, que es que la cantidad a generar debe ser máximo esa disponibilidad, pero si esta disponibilidad es negativa, o sea, porque este mínimo operativo ya está por arriba, no puedo hacer nada y simplemente es cero. Pues yo no puedo generar ingresos, ¿cierto? No puedo poner la turbina a extraer agua. Entonces, básicamente esta es la restricción que tiene una no linealidad acá con el máximo, y entonces nos va a tocar producir lo que vamos a llamar la formulación exacta. La formulación exacta, entonces sí es más compleja y tiene varias complejidades que vamos a tener que tener en cuenta para ver qué hacemos y cómo lo manejamos. Lo primero es que esta generación exacta pues se basa en dos grandes ecuaciones, en la ecuación del máximo y en la ecuación, estas son las dos grandes ecuaciones, la generación total hidráulica es la GH0 más la GH más la GH1, y se debe cumplir esta ecuación, que es la ecuación que me está diciendo por encima de que no debe aumentar la variable GH0, o sea, el máximo de ese cálculo. Si esto es una variable aleatoria, pues tengo que meterlo en otro modelo estocástico como va a ser un aporte aleatorio. Entonces, para poder controlar esto, desafortunadamente, se requieren variables binarias, ¿sí? Acá pueden leer, hay un artículo que está depositado en el material sobre todo esto, porque pues se escribió toda la parte teórica, y entonces resulta que si yo tengo una ecuación que es el total, que es la suma de las dos, tengo una ecuación que es la disponibilidad de la generación tipo cero, ¿sí? Pero después yo tengo que meter 4 ecuaciones más para garantizar que la representación es válida. O sea, aquí estas restricciones que se están metiendo acá, que incluyen haber metido una variable binaria, ¿sí? Si nos regresamos a ver las variables, cuando hablamos de las variables que tengo que manejar en mi modelamiento, me aparecen dos variables artificiales binarias, una variable binaria y una variable continua artificial para poder manejar correctamente el modelamiento. Aquí vale la pena notar que hacer el modelamiento de las variables binarias son fundamentales en los modelos matemáticos para permitir y para garantizar que se implementen restricciones lógicas, que si está en esto haga esto, que si no está en esta posición haga lo otro, y eso estar o no estar lo puedo manejar con variable 0,1, el arrancar una planta, compararla puede estar, se hace con variable 0,1, el indicar que la planta está operando o si no está operando se hace con variable 0,1, si estoy en mantenimiento o estoy fuera de mantenimiento también se hace con variable 0,1, o sea que las variables 0,1 son fundamentales, pero hay que concentrarse en escribir en pie del álgebra, porque pues, son fundamentales y me permiten hacer todo eso, porque yo lo que tengo que hacer es algo similar a lo que hicimos a lo que se mostró en la parte de vertimientos, es que yo tengo que controlar que el vertimiento no comience a ocurrir antes de que el embalse no haya llegado a su cota superior, a su cota de vertimiento. Y eso cómo se hace con una variable binaria que controla, que se pone uno en el momento en el momento en que llega al nivel final, y en ese momento abre la compuerta de vertimiento en un modelo matemático.
está haciendo lo que se ocurre en la realidad, pero tenemos que saberlo representar. Y en este caso, por la tendencia que va a tener el modelo a bajar, pues yo voy a tener que meter variables binarias. Hay veces me ahorro y no tengo que meter las variables binarias, pero eso depende del sentido como yo tengo que influir que van a trabajar las restricciones. Ese comentario hay que tenerlo claro. Acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se describe? Esto lo pueden leer y pueden leer el artículo con claridad. Es, bueno, miren, yo tengo dos variables, dos restricciones fundamentales, la de la generación y la de la disponibilidad, que es este máximo, y esa de la disponibilidad me va a tocar dividirla en una ecuación 1, en una ecuación 2, ¿sí? Y en una ecuación 3, tres ecuaciones que tengo que meter para poder ahora manejar bien mi problema. Y tienen que ver con las variables binarias que uno. Yo les sugiero que lo lean, miren cómo está funcionando para que verifiquen que está bien hecho y si tienen alguna pregunta o alguna objeción, pues lo manden por mail y podemos hacer una reunión para analizar la formulación si es muy importante. Entonces, esa es la formulación exacta. Y entonces, pero tiene variables binarias. Las variables binarias van a ser, y las variables concretas es un dolor de cabeza. Pero el mundo es binario. O se está o no se está, o está prendido o está apagado. O sea, hay una gran cantidad de relaciones que en todo lo que es la lógica, el scheduling y un poco de cosas pues que van a simular con variables enteras. Eso nos trae varios problemas. Lo de las variables binarias, que vale la pena pues notarlo acá en la parte de modelamiento. Es que con variables binarias, por ejemplo, hay metodologías que no funcionan. Estrictamente no la puedo poner. Entonces, ¿por qué? Porque no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque la metodología solo funciona para el caso de variables continuas. Y ese es el caso de todas las aplicaciones de nested vendors. Nested vendors ven que lo vamos a mirar posteriormente. Nested vendor es vender sanidad, o sea, es la parte teórica que toca aprender para el sector eléctrico. ¿Y por qué toca aprenderla? Porque el modelo más utilizado en Latinoamérica está soportado en nested vendors. Es el modelo que se llama Stochastic Dynamic Programming, el SDP, como se conoce, está soportado en vendors y vendors sin modificaciones. Para nested vendors solo sirve para variables continuas. Por lo tanto, yo no podría utilizar esa tecnología para hacer este modelamiento exacto. Ese es uno de los problemas que tenemos. O sea, que yo también tengo que mirarlo. Nosotros, en nuestro modelo IG, que tiene la ventaja de poder manejar cualquier tipo de variable, pero también por razones de tiempo y simplemente para emular ciertas cosas, decidimos hacer una aproximación conscientes que eliminaba las variables binarias. Simplemente para eliminar las variables binarias, que era lo que nos tocaba. Íbamos a eliminar esta restricción y simplemente íbamos a asumir que GH de 0 era igual a 0. Y cuando yo le doy valor a GH de 0 igual a 0, entonces me queda que el nivel inicial debe ser mayor o igual que el mínimo operativo menos los aportes. Esta es la aproximación que nosotros hacemos. Entonces tenemos tres grandes modelamientos. El modelamiento exacto, ¿sí?, que produce este tipo de perfil que queremos, ¿sí? El modelamiento aproximado del modelamiento exacto, o sea, penalizando la generación y asumiendo GH igual a 0, que es un modelamiento lineal, pero aproximado, y el modelamiento imperfecto, que es penalizar los mínimos operativos. Y aquí ocurre, entonces podemos analizar con cuidado esta gráfica. Esta gráfica es generada por el modelo nuestro, el IG. Simplemente se corrieron los tres casos, se fueron adaptando las restricciones y se fueron corriendo las pruebas para verificar qué es lo que teníamos. Y entonces tenemos, en lo negro, tenemos la curva del mínimo operativo. La curva rosada es la curva de violación, digamos, el modelamiento tradicional, el modelamiento que está en muchos de los modelos de despacho que se utilizan, ¿sí?, que simplemente penaliza el nivel del embalse, que fue lo que vimos, que no se puede
no se puede hacer CAE, y aquí se verifica que ese embalse, ese perfil de embalse, no puede tocar la línea de mínimos operativos. No la consigue tocar. Llega acá y se vuelve a elevar, ¿sí? Y todos arrancaron del mismo punto, son exactamente hechos con el mismo punto. La curva, el modelamiento exacto, que es el rojo, hace lo que esperaba el usuario, el modelador, y era que se pegara, podía estar por debajo, pero se volvía a pegar y trataba de operar en la cercanía del mínimo operativo, pero sí, pudiendo violarlo pagando un costo, ese costo que le estaban diciendo. En algún momento a veces pues, utilizamos un poquito de agua más abajo del costo porque no la necesitamos, y la curva azul que es la aproximación de la variable lineal, sí, simplemente. ¿Sí? Entonces es solo lineal, penalizar la generación, y la otra es penalizar la generación con variables binarias. Y vemos que acá no se ha comparado con la solución sin meter esta curva, sino se están comparando simplemente los tres tipos de modelaje, y vemos que el tipo de modelamiento aproximado genera un sobrecosto del 10.36% debido al modelamiento imperfecto. O sea, ¿eso a qué se debe? A que no estoy modelando lo que yo quiero, sino estoy modelando otra cosa, y eso es el 10.36% del costo de la operación. Eso va a determinar para los modelos, los sistemas eléctricos que estén siendo despachados con un modelo de protección de embalses empírico que se basa en la penalización de la violación de una curva de alerta, el que estén trabajando del orden, aparentemente, según los cálculos que nosotros hicimos, esto se hizo con un sistema real en los años 2000, es del orden del 10% de sobrecosto en la generación, o sea que estamos utilizando más recursos de los que tenemos. Pero por otro lado también tenemos el otro problema, es que se me van a subir los costos marginales. Y se van a subir los costos marginales porque me está costando, estoy prohibiendo utilizar un poco de agua, que se va a traducir en que los costos marginales van a estar más altos. Los costos marginales pues son los que muchos modelos que se despachan con este tipo de modelamiento, pues es lo que termina siendo la tarifa de energía que se utiliza para pagarle a los generadores, o para vender y comprar o vender en el mercado spot, o para fijar tarifas de cómo va a estar la electricidad, y acá presenta un sobrecosto del 7-20% en el costo marginal de atender la demanda en un nodo. Sí, este modelo, el modelo acá, no sé si queda bien, dice nodo correcto porque estaba corriendo con áreas operativas, y entonces ese es el nodo correcto. Pero esto es simplemente un reflejo de lo que está ocurriendo, y en ese nodo el sobrecosto fue del 7.20%. O sea que ¿y eso quién lo paga? La sociedad. ¿Sí? Eso lo paga la sociedad, en definitiva. Entonces, ahí tenemos que mirar, ser conscientes de lo que termina pasando como consecuencia del modelamiento imperfecto. Pero hay una parte más que tenemos que mirar, que es el costo o la situación que se genera en los generadores, ¿sí? O sea, tenemos los generadores, y esos generadores tienen ahora que tenemos que analizar el costo que implica para ellos la operación del sistema como se está dando, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber sin hacer un estudio exacto? O sea, un estudio muy perfecto. Después de que ya sabemos que tenemos el 7-20% de aumento en el precio spot, pues ya sabemos que la sociedad va a pagar más, simplemente va a pagar más. Que no todo se va para la recuperación, que algunos generadores capturarán parte de este costo marginal, que otros no. Hay que mirar qué es lo que les pasa.
Entonces, lo primero que sabemos del precio spot, pues que el modelamiento exacto tiene un precio spot más bajo, en este caso del 7-20%, y que el modelamiento imperfecto va a generar tarifas más altas del 7-20%, más altas que la otra. Eso es lo que dice, se puede estudiar cada caso, porque en algunos casos pues podría ser despreciable el número, o en otros casos puede ser más. El generador imperfecto, ¿sí? Tenemos que mirar de él qué es lo que pasa con él, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con ese generador? Entonces, con ese generador, ¿sí? Tenemos que analizar cómo es el proceso de cambio de las generaciones, ¿sí? En los diferentes agentes, ¿sí? Que tenemos en el mercado. Entonces, acá tenemos el costo marginal, aquí tenemos la generación. La generación, lo que vemos que la imperfección lo que va a hacer es que aumenta más el uso térmico que si se hubiera hecho el modelaje exacto. Ya sabemos que la solución ideal hubiera disminuido aún más el uso de la térmica y que se disminuirá aún más la generación del generador hidráulico. Los ingresos del generador térmico pues ya se saben, pues seguirán subiendo porque si sube su generación y sube el costo, pues suben sus ingresos. No hay ningún problema porque todo se comporta de la manera en un sentido en que dice que los generadores térmicos van a capturar buena parte de ese imperfecto. En el generador hidráulico la situación ya sí es más compleja porque el precio marginal sube, pero el uso de la energía hidráulica baja. Entonces podría ocurrir que él comience a perder ingresos directamente porque le salga, que ya depende de cómo es la relación de precios de la subida de costos marginales con respecto a los mínimos operativos, a eso cómo se van a comportar. ¿Sí? Pero podríamos tener otro comportamiento, es que él al comienzo, ¿sí? Puede comenzar a ganar dinero, ¿sí? Y en la medida que le comienzan a bajar ya a partir de determinado nivel de generación, él comienza a perder dinero. Sí, o sea, él podría, esto no necesariamente, o sea, sí generó menos, pero capturó, pero puede estar capturando parte de ese excedente que se está generando. ¿Sí? Si esto tiene algo parecido a lo que ocurre, a lo que hace el generador hidráulico cuando hace un juego de máxima ganancia para manipular el mercado que contrae su generación. Aquí en este caso no necesita contraer la generación, sino que el mismo, si eso está establecido, el regulador, el generador, es el que está contrayendo la generación y él debería tener este comportamiento más que el otro. O sea, el comienzo a ganar dinero y luego dejó de ganar hasta que pues desaparece la ganancia y acá lo que ocurre es que yo no puedo, en los modelos de máxima ganancia, pues el generador hidráulico para en el punto donde más dinero está ganando y en este pues sí le toca aguantarse hasta donde lo lleve la generación. Entonces hemos visto que la generación empírica extraída de un manejo de riesgo empírico, pues no tiene problemas para algunos generadores, tiene problemas para la sociedad que es la que termina capturando, se puede presentar operaciones, si yo no hago muy bien la simulación me puedo presentar en que hago racionamiento del agua cuando tengo mucha agua, porque es que eso depende de las penalizaciones y es lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso es la visión general. A esto lo que se sabe es que en algunos modelos se introducen otras cosas para tratar de cambiar la situación que genera el modelamiento imperfecto. Pero hay una alternativa mucho más fácil que poner los mínimos operativos que independientes y que se modelen exactamente siguen siendo un concepto subjetivo, ¿sí? A pasarnos al manejo del riesgo científico. Entonces, en el manejo del riesgo científico, pues ya lo vimos en la primera sesión de optimización estocástica y manejo de riesgo, que fue donde vimos toda la parte de conceptos. Todo eso que vimos ahí, pues ya se asume y se debe revisar para poder establecer. Vamos a utilizar en los modelos de despacho, vamos a ver cómo se ponen esos y cómo ese tipo de restricciones y cómo se pueden manejar. Entonces, lo que nosotros sabemos
fundamentalmente es que para meter el control de riesgo tenemos que definir dos cosas. Una medida de riesgo. O sea, tenemos que ir y buscar, dentro de todas las medidas de riesgo, hablábamos de la varianza, del riesgo estándar, del value at risk y del conditional value at risk, y comentamos que lo mejor era el conditional value at risk. Esa es la opinión mía y la opinión yo creo que es generalizada. Y un criterio de decisión, porque una cosa es ya tener una medida de riesgo, que es simplemente medir el riesgo, y un criterio de decisión es cómo voy a tomar las decisiones. Y la forma como yo tomo las decisiones tiene que ver con mi posición de ser propenso al riesgo o averso al riesgo, ¿cierto? Entonces, esas dos posiciones pues, son más o menos lo que define la estrategia del tomador de decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro problema desde el punto de vista científico, reconocer que hay una zona de decisiones razonables, que hay una curva Pareto de decisiones óptimas, que no todas dan lo mismo, que no incorporar el riesgo en los modelos pues me lleva a la situación de máximo riesgo, y que incorporarlo de una manera imperfecta pues no se sabe a dónde lo llevó. Eso tocaría medirlo y compararlo y hacer algunos estudios de qué es lo que lleva. Aquí es muy claro, después de nuestro primer estudio de riesgo, pues yo debo tratar de decidir en esta curva dónde me paro. Porque esta curva lo que tiene es que tengo dos criterios, el riesgo y el valor esperado, que toda solución sobre esta curva me la enumera el modelo matemático, sí, pero no me dice cuál es mejor, porque este modelo matemático de riesgos, él lo sabe calcular, pero no sabe decidir qué es mejor. Es un modelo matemático que tiene que ser absolutamente tajante, taxativo, y entonces mire, esto es mejor que el otro. No, así no sé. ¿Por qué? Porque una tiene más ingreso y tiene menos riesgo. Entonces, ¿y qué pasa? Pues no sé qué es mejor, porque la otra tiene más ingreso y tiene más riesgo contra menos ingreso y menos riesgo. Pues aquí tengo dos soluciones en el extremo, la azul y la verde, que tienen esas características y que dependen. Acá se va a plantear el propenso al riesgo, que es lo que venimos haciendo cuando hacemos modelos de optimización estocástica sin restricciones de riesgo, y el averso al riesgo, que es capaz de olvidarse la ganancia y simplemente evitar los riesgos. ¿De dónde los vamos a sacar? Pues de exclusiones empíricas, como lo veíamos en la pasada clase, que provienen de qué? De los modelos de optimización estocástica. Los modelos de optimización estocástica, o sea, y eso sí lo estamos utilizando porque los modelos que utilizamos de optimización estocástica son desde hace, yo los conozco prácticamente hace 40 y 50 años que me gradué, porque hice un modelo de estos para tratar de aprender a manejar recursos hídricos, ya hay operaciones y todo eso, o sea, que la optimización estocástica es vieja. Lo que sí, también el control de riesgos es viejo, no hemos inventado nada, eso es viejo, desde más de un siglo están los conceptos básicos, y los conceptos como Bañas pues tiene más de 60 años, 70 años, Markovich, y ya tenemos 20 y pico de años de utilizar el VAR de una manera computacional y todo lo que hizo Rockefeller para llevarlo a los modelos matemáticos. Entonces, recordando que simplemente hay un conjunto de restricciones que nosotros tenemos que meter en un modelo de control de programación estocástica para controlar el riesgo. Son meter 3 ecuaciones más, si yo quiero simplemente controlar los riesgos financieros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo mi modelo normal donde tengo múltiples escenarios, y ahora voy a meter la restricción de riesgo que cortan y que integra sobre todo los escenarios, porque este riesgo proviene de la variabilidad de esos escenarios. Si estos escenarios no tienen volatilidad y es prácticamente un escenario repetido a veces, pues esto no tiene riesgo. Pero si esto acá tiene grandísima variabilidad, esto tiene gran riesgo. ¿Bien? Y entonces, pues yo puedo, ese riesgo, pues yo lo puedo contabilizar para todo el modelo mínimo. Si tengo árboles de 2 etapas, pues acá lo tengo que hacer, porque si no estoy yéndome a un modelaje determinístico, y puedo contabilizarlo para todos los riesgos que me estoy causando a lo largo de todo el periodo de operación, y tener un riesgo completo sobre el modelo matemático. Eso lo vamos a ir aclarando poco a poco, pero eso es fundamental. Hay que meter restricciones de riesgo en los modelos de optimización estocástica si quiero que tenga sentido. Esa es mi opinión. Aquí vamos a ver entonces un caso pequeño
de expansión. El artículo se lo puede repartir, simplemente es un ensayo de cómo funciona todo esto. Entonces, voy a tratar de contarlo y luego nos devolvemos acá. Pero primero que todo, yo tengo, para comenzar el análisis de riesgo, que el punto de partida sí debe ser el análisis de riesgo. Eso sí, o sea, esto es lo que estamos considerando el análisis estocástico. Este es un plan de expansión de construir y me está diciendo que los costos pueden ser entre 308 y 460. Y que esta es la función de distribución empírica que da este modelo. Si sumamos los numeritos, creo que me da 100, que son 100 escenarios. Y entonces está sin manejo de riesgo, pues tiene una media, tiene un desvío estándar, tiene un máximo en 460, tiene un mínimo en 307 y tiene un rango que es la diferencia entre estos dos, y esa es la medida del riesgo. Lo que yo voy a hacer al meter las restricciones es tratar de bajar este máximo, ese es el que realmente me preocupa. Como consecuencia de eso, eventualmente se me sube el mínimo. ¿Sí? A mí no estoy muy interesado en que se me suba, pero se me sube porque yo estoy metiendo otras cosas, porque la media, si la media son los costos, yo estoy aumentando los costos y el riesgo está disminuyendo en este sentido en que estoy eliminando una parte de eso. Y aquí vemos los resultados comparados para un caso simple. Acá ya metí un análisis de riesgo donde digo, ok, el mayor valor de riesgo que yo quiero es 444. ¿Por qué 444? Porque me gustó. Eso no hay mucha más razón, o debe provenir en este caso, que es un caso académico, pues miren 444 y podemos construir curva y podemos hacer todo lo que queramos. Entonces, acuérdense, el CIVAR es la probabilidad de exceder, ¿sí?, un determinado nivel de riesgo. Ese es el CIVAR y por lo tanto, y está relacionado con el value at risk. Para las personas interesadas en riesgo les toca volver a regresar y leer bastante y profundizar un poco y ver más casos para aclararlo, pero es algo muy sencillo. O sea, esto no es nada complejo, son 3 restricciones y eso es lo menor en un modelo de despacho económico de sistemas que puede fácilmente tener 60, 70 tipos de restricciones, y ahora le voy a meter 3 restricciones más adicionales, 3 que la requiero para contar el riesgo. Eso sí, me hace una integración sobre todos me cambia la estructura del modelo matemático, y eso sí lo miraremos posteriormente, cómo toca manejar. Y aquí yo tengo, pues, el CIVAR es 444 y el valor en riesgo es 442. Acuérdense que el CIVAR es el valor de la cola dado que se excedió el VAR. Entonces, dado que se excedió el 442, el valor esperado va a ser 444. Yo controlo este 444, yo no controlo este 492. Se me salió. Este me lo dio el modelo matemático porque yo me oriento a poder controlar el CIVAR. Y lo que me hizo fue que eliminó unas cuestiones de la curva. Entonces, lo que yo estoy haciendo para poder meter estos que son los parámetros, ¿sí? Los parámetros, si yo quiero meter uno, no tengo el riesgo, y en el otro sí lo controlo, pues me van a afectar los resultados, y para poder hacer eso, pues me tengo que regresar a meter estas ecuaciones en el modelo matemático. Cuando tengamos una de las cosas que se pueden hacer a nivel de ejercicio con parte de los modelos que se le va a repartir a la gente de los costos en GAMS, pues básicamente permite cambiar y meter estas ecuaciones como las metería para entender bien el concepto. Son solo 3 ecuaciones. Entonces eso es lo que tenemos. Podemos mirar, o sea, esto es fácil de llevar, o sea, no esto es la única medida de riesgo. Acá yo estoy, esto está dentro del material. Dentro del material que se distribuye hay un investigador de apellido Williams que montó lo que él llamó el RASDP, y el SDP le cambió la función objetivo, le puso una función objetivo tipo mean variance, pero realmente lo que le puso la función objetivo fue mean CIVAR. O sea, él está comparando y haciendo una media entre el mean, el mean variance es una ponderación entre la media y la varianza, es una ponderación entre la media y el CIVAR. Y lo montó sobre el SDP.
Y aquí vemos realmente lo que pasa. Aquí tengo yo los resultados de lo que le está llamando RA, ya ves, sí, SDP y el SDP. Cuando lo miramos ya escalado y como se debe ver, pues lo que está haciendo en este RA-SDP es eliminar toda esta parte de riesgo. Toda esta parte, yo estoy garantizando una solución que no me sube de 4.5, que ya está acá. O sea, todos estos posibles puntos yo los eliminé. ¿Sí? Eso es lo que yo he hecho. ¿A cambio de qué? Pues que te ocurra todos los detalles. Lo pueden mirar, esto se ha sacado de allá. Pues básicamente aumenté la media de los costos, subí de 1.7 a 2. ¿Sí? Esto me da el 20% más de los costos. Esto se puede entender como una prima de riesgo, porque me disminuyó el desvío estándar, me disminuyó los rangos, ¿sí?, de variación, ¿sí? El rango, el costo, el sobrecosto que se paga es del 23%, el desvío estándar baja en el 40%, ¿sí? Y tenemos las otras de que yo he podido hacer ejercicios diferentes para los diferentes niveles de probabilidad, y ahí encontramos cómo se va afectando, cómo cada vez es más duro, ¿sí?, el modelo, básicamente. Hasta que llega una parte en que prácticamente este número acá, yo creo que hay que revisarlo porque debe estar mal tipado, hay que revisarlo. Y aquí está el perfil. Pues si vemos un perfil más amplio, más arriesgado, si se quiere, que es un perfil más controlado, porque el perfil del Risk-Averse, que es el negro, pues tiene un movimiento de embalses. En un embalse, sí, tiene un nivel mucho más alto, o sea, se mueve más que el neutral, que está arriesgando más, que está bajando más. Acá en determinadas épocas, él decide, está pagando nivel en los embalses para poderlo mantener. O sea, el concepto de que yo tengo que almacenar agua en los embalses y que para protegerme el riesgo tengo que ir más arriba de la solución óptima es absolutamente válido. Lo que no es válido es la implementación que se hizo, ¿sí?, matemáticamente del modelamiento, y lo que es cuestionable es de dónde sacó los números exactamente que hacen la curva, porque es que este señor saca los números ¿de dónde? Los saca fundamentalmente, ¿sí?, del valor en riesgo que pone, ¿sí?, y de la probabilidad, ¿sí?, que él pone para mirar. Yo cambio acá, esta es mi opinión, yo cambio acá, realmente este punto, el rojo, es un punto no, se ha querido vender como que eso es neutral al riesgo. No, eso es propenso al riesgo, ya lo vimos, la teoría dice que es propenso al riesgo independiente de lo que diga el paper. La teoría dice que el que se va para la bolsa y compra acciones o dólares o instrumentos, bonos, y compre con el criterio del valor esperado, se regresa a su casa por una sola acción, porque hay una que domina a todas en el valor esperado de la ganancia. Y él, como no tiene cuestión de riesgo, compra esa porque esa es la de mayor valor esperado. Pero, como sabe que no es eso, impone ya condiciones de riesgo para el portafolio, porque no va a comprar una sola acción, porque pues, nadie pone todos los huevos en una sola canasta. Entonces eso no es ser neutral al riesgo, es ser propenso al riesgo. Y lo otro no es ser averso al riesgo, es ser racional con respecto al riesgo. Vimos que sí hay posiciones ya de una versión al riesgo total, pero que puede justificarse en determinados casos, que es minimizar el máximo costo, o minimizar solamente el riesgo. ¿Bien? Entonces, pues yo pensaría en eso. Ya la última parte de la clase son algunas reflexiones sobre el uso de los modelos matemáticos para todo lo relacionado con control de riesgos financieros versus controlar riesgos operativos y operacionales.
El riesgo financiero busca dinero. El riesgo financiero busca tener más dinero. No tener menos apagones, busca tener más dinero. No tener menos inundaciones, busca tener más dinero. La medida del riesgo financiero es la ganancia en dinero. Y cuando yo estoy manejando mi modelo matemático, ¿sí? Cuando yo estoy modelando mi modelo matemático, pues tengo que escoger entre si quiero el apagón o quiero el dinero. Pues más o menos y cambia. Todo esto, o sea, lo que decimos ahí, pues mire, esto es muy viejo. Sí, no se ha venido utilizando, puesto que no es un estándar. Si hubiera una comprensión, debería ser una exigencia. ¿De quién? Del mismo, de la Superintendencia de Servicios Públicos, en caso, cuando un superintendente que se le toca irse a mirar cuánto le está subiendo el costo a nosotros los que compramos electricidad y no generamos, cuánto nos sube el costo, simplemente por las políticas de manejo de riesgo que yo tenga y cuánto realmente me protege. Y cuando se va a venir un apagón, pues yo voy a tener que escoger varias cosas, ¿sí? Primero, yo puedo cambiar el que yo, para cualquier variable que yo esté considerando en mi modelo, yo puedo hacer un control del riesgo focalizado en la variable. Por ejemplo, los racionamientos. Yo puedo seguir operando con mi criterio financiero, ¿sí? Pero el riesgo lo tengo que poner en los apagones. Entonces yo lo que tengo que garantizar es que me minimice el valor esperado o que me controle con unas restricciones claras la probabilidad de apagón. Sí, cuando yo la veo, eso debería estar o puede estar permanentemente metida en los modelos. Es una restricción probabilística que yo le puedo meter en el modelo estándar para tener una mejor regulación de mi sistema, en el cual, independiente de que busque el dinero, porque es lo que estamos buscando, está buscando el excedente social, pero eso también se traduce en dinero. ¿Sí? Entonces, cambiar, ¿sí?, varias cosas de ese mismo manejo tan simple. Y hay dos que a mí me parece. Primero, incluir restricciones que tienen que ver con las variables operacionales específicas. Y la segunda es toda la visión de cómo voy a controlar yo el riesgo en los modelos operacionales y en qué se diferencian de los modelos estratégicos. Entonces, primero que todo, que veamos algunas frases, que es lo que se quiere. Controlar los riesgos financieros no produce los mismos resultados que controlar los riesgos operacionales. Eso no es verdad. Eso de que no importa, yo minimizo los riesgos financieros, ¿sí? Y como consecuencia los riesgos operacionales, sí, de inundaciones y o de apagones se van a disminuir, no necesariamente. No van en la misma dirección y depende mucho de las penalizaciones y de cómo lo están haciendo. Entonces, deberían haber, en mi opinión, restricciones de riesgo directamente sobre estas variables. ¿Sí? Y segundo, que es importante, la diferencia del modelo. O sea, lo fácil es siempre pensar que el modelo, y lo que hacemos mayoritariamente cuando hacemos un modelo es decidir que todos los periodos son iguales y que voy a simular 10 años de operación de los envases para ver cuánta agua me va a llegar y yo todo lo voy a hacer igual. Y entonces, como todo lo voy a hacer igual, entonces todos los periodos tienen control de riesgo o ningún periodo, o no hay periodos que tengan control, o no hay periodos, o todos los periodos tienen control de riesgo. O sea, todos en la cama o todos en el piso. O le hago control de riesgo a todo el modelo, o no le hago control de riesgo. Y entonces, la primera, hacer cualquier cosa un modelo es plata llamada dinero en términos de tiempo de cómputo. Entonces, pues yo creo que en los modelos estratégicos se tiene que cubrir todo el periodo, ¿sí? Y entonces yo tengo que mirar que el riesgo financiero de una inversión
en modelos, en decisiones de inversión, pues termina con el último escenario. ¿Por qué? Porque usted va a recuperar en 10 años y este le va a decir cuáles son los riesgos de no recuperar en esos 10 años. Usted tiene todo y por lo tanto la variable debe estar aplicada sobre todo el sistema. Pero cuando estoy hablando de riesgos operacionales o riesgos de corto plazo, ¿por qué yo cuando vaya a hacer una simulación tengo que meter los riesgos de todos los periodos? ¿Por qué yo sí estoy haciendo una simulación que me comienzo a meter riesgos operacionales para, si yo simulo 52 semanas, pero el apagón se puede generar en las próximas 7? Los controles son las 7 iniciales, las otras pues, se irán adaptando los modelos tendrán que ir tomando la dimensión apropiada dependiendo de lo que vaya pasando. Bueno, con esto terminamos la clase. Me ha parecido, encontré mientras preparaba este poema de Constantino Cavafis, en el cual, pues mire, es importante el camino, pero más importante que donde vamos es todo lo que aprendemos en el camino. Y el camino es largo, el camino de Taxa era muy largo, y lo importante era que hay que irlo construyendo, disfrutando lo que vaya saliendo, pero que el camino hay que caminarlo. O sea, no vamos a aprender las cosas sin caminar. Con esto terminamos la grabación de hoy de una hora sobre la parte de optimización estocástica y riesgos en recursos hídricos.